Muy bien. El alfabeto griego es uno de los primeros alfabetos que existen en el mundo. Obviamente existieron Disculpe, alfabetos antes que el alfabeto griego, disculpe, como el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio es uno de los primeros alfabetos que existieron en la historia de la humanidad, pero el alfabeto griego después, basado precisamente en el alfabeto fenicio, pues generó ciertas palabras o ciertas letras que aún en el día de hoy seguimos utilizando. Por ejemplo, en las matemáticas, para poder resolver un problema específico con el círculo, pues utilizamos un carácter griego que se llama pi. ¿Sí? Ese carácter es una letra griega. También es muy conocido por nosotros o muy utilizados palabras como alfa, beta, gamma. Por ejemplo, en las manadas de lobos, el alfa es el líder, el beta es el que le sigue y el omega son los abandonados o los que son rechazados por la manada. O tenemos muchas palabras que hacen referencia al alfabeto griego. Muy bien. El alfabeto griego es un alfabeto que consta de 24 letras, que fue utilizado para escribir la lengua griega. Este se desarrolló alrededor del siglo IX a.C. y a partir del alfabeto consonántico fenicio. Si ustedes checan en su página, en su libro, en la página 99, nos aparece el alfabeto fenicio, en el cual nos aparecen las letras como Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Waj, Zain, Et, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pej, Sadi, Kof, Resh, Shin y Tau. Esas letras son las letras del alfabeto fenicio. A partir de este alfabeto se desarrolla el alfabeto griego. Los griegos adoptaron este primer alfabeto completo de la historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del idioma. Es decir, prácticamente a cada vocal y a cada consonante le correspondía un símbolo distinto. Es a partir de este alfabeto que nosotros comenzamos a mostrar gráficamente los fonemas. Para el sonido A creamos una letra, bueno, los griegos crearon una letra. Para el sonido B, los griegos crearon una letra o un símbolo para referirse a ellos. Antes de la elaboración de este alfabeto, los griegos empleaban un silabario. ¿Qué significa silabario? Utilizaban un catálogo de sílabas para poder generar palabras. Este sistema se llamaba lineal B y era utilizado en Creta y en varias zonas de Grecia continental como Micenas o Pilos entre los siglos VI y el siglo XII antes de Cristo. Perdón, el siglo XVI y el siglo XII antes de Cristo. Y los fragmentos conservados en el lineal B aparecen escritos en lo que es una versión primitiva de los dialectos arcado-chipriota y jónico-ático. Un dialecto llamado micénico era donde aparecen los últimos vestigios de ese lineal B. El lineal B se desarrolló a partir del silabario anterior llamado lineal A, empleado para escribir un idioma minoico, una lengua que se hablaba en Creta antes de la invasión de los griegos a la isla de Creta, y no representa del todo correctamente la fonética
del dialecto micénico. Bien, aquí vemos en la imagen una representación del alfabeto griego que estaba grabado en una vasija, y ahí tenemos pues la alfa, beta, lambda, delta, eta, etcétera. Muy bien, aquí en su libro vamos a encontrarnos en la página 96, esta parte de su libro. Disculpen lo borroso que se puede llegar a ver en la presentación, pero nos podemos dirigir a nuestra página 96 de su libro. En la página 96 del libro nos vamos a encontrar con el alfabeto griego, y ahí tenemos las letras de nuestro alfabeto. Tenemos como primera letra el símbolo muy parecido a nuestra letra A, y la minúscula que parece como un pececito, y su nombre en español es alfa. Esta letra pasa al español como A, y su sonido es el sonido A. Luego tenemos la siguiente letra, que se llama beta, que parece una B mayúscula, y la minúscula tiene esta forma característica, que es como una B con un palito hacia abajo, y se llama beta. Representa el sonido de la B y pasa al español como B. Nota: existen dos maneras de escribir la letra beta. Una de ellas es la que aparece en el libro. Déjenme ver eso porque se me fue. Que aparece aquí en el libro, y otra de ellas es la siguiente. Déjenme, se las escribo. Una de ellas es esta, que es la que aparece en el libro, y la otra es una similar a la que acabo de escribir. Esta que acabo de escribir se le denomina beta intermedio o beta intermedia, y solamente se utiliza cuando la letra beta se escribe en medio de la palabra. La primera beta, que es la que aparece en el libro, se le llama beta inicial, porque esta beta se utiliza únicamente al inicio de la palabra. Esta otra beta, la que parece como el símbolo que nos aparece en el celular cuando tenemos un mensaje de voz, esta otra beta se utiliza en medio de la palabra. Luego tenemos esta, que parece una L volteada de cabeza, que se llama gamma, y su minúscula se escribe como una Y, como unos cuernitos, como el símbolo de Aries, y su nombre es gamma. Pasa al español como la G, y obviamente representa el sonido de la G suave, es decir, ga, ge, gi, go, gu. Representa el sonido de la G suave o glutural. Luego tenemos esta, que parece un triángulo, que su minúscula parece como una S cerrando el circulito de abajo. Se llama delta, representa el sonido de la D y pasa al español como D. Luego tenemos esta, que parece una E mayúscula. Su minúscula es como un 3 cursivo volteado o una E cursiva. Se llama epsilon y representa a la E breve. Pasa al español como la E breve. Esta, que es el símbolo del Z y que tiene esta forma de un ganchito, se llama Z, y tiene el sonido de la B y la S, es decir, como si pronunciáramos la letra D y la letra S al mismo tiempo. Su transcripción latina es el de nuestra letra Z y suena como C con la E y la I,
y suena como DS con la A, la O y la U. Luego tenemos esta que parece la letra H, pero no es la letra H. Se llama ETA y representa la E larga. Su sonido es el de la E larga. Y su minúscula es como una N cursiva alargando el final. Luego tenemos esta que se llama teta, que su mayúscula es un círculo como con una especie de H adentro, y la minúscula es como un cero tachado a la mitad. Esta se llama teta y pasa al español como la T y la H juntas. Tenemos la siguiente, que es como una I mayúscula, y la minúscula es como una coma grande, se llama iota, y pasa al español como la letra I. Tenemos la letra capa, que es como una K, y la minúscula es como una K cursiva, se llama capa, y pasa con el sonido de la C fuerte, es decir, K, K, Ki, Ko, Ku. Tenemos esta que parece una A incompleta, una A sin el palito del medio, y que la minúscula es como una Y cursiva de cabeza. Esta se llama lambda y representa el sonido de la L. Y aquí en características o observaciones es que la vamos a pronunciar igual que en el latín. Cuando hay dos lambdas, suena como si fueran dos lambdas separadas. Luego tenemos la letra Mi, que es como la letra M, y que la minúscula es como una M cursiva. La letra N, o la letra Ni, que representa a la N, y su minúscula es como una letra V cursiva. Luego tenemos esta letra que es un poquito rara, parecen como unos corchetes acostados con una H extraña en medio. Esta se llama Shi y su minúscula es como un resortito. Esta representa el sonido de la C y la S juntas y pasaron al español como la X o como la J, es decir que sí la vamos a utilizar como X o como J. Luego tenemos la O, Omicron, que pasa como la O, la letra Pi, que pasa como la P, la letra sigma, que es el símbolo de autosuma, que también tiene dos maneras de escribirse, una que parece una O con un palito, esa se llama sigma inicial o intermedia y se escribe al principio o en medio de la palabra. Y cuando va al final se utiliza la otra sigma que parece como una C de casa con un ganchito hacia abajo, y esa la vamos a utilizar únicamente al final. Luego tenemos la letra Tao, que representa la T, la letra Y, que como mayúscula es una Y o Y, y la minúscula es como una U cursiva. Esta pasa como la U alemana o la U francesa, y la transcribimos como la letra y pasó al español a veces como U, a veces como I, a veces como J y a veces como Y. Más adelante vamos a ver ejemplos de cuándo suena como U, cuándo pasa como I, cuándo pasa como J y cuándo pasa como Y. Luego tenemos esta, que es como una O atravesada por una I, y su minúscula es como un ganchito cerrado hacia abajo, se llama Fi, y pasa como la letra F. Luego tenemos esta, que es como una X mayúscula, se llama Ji, y pasa
como J o representa el sonido de la J y se transcribe al español como la Q y la C de casa. Tenemos esta que parece un tridente o el símbolo de psicología, se llama Psi o Psi y representa el sonido de la P y la S juntas, como en psicología, psiquiatra, etcétera. Y por último, la letra omega, que la mayúscula es como una herradura y la minúscula es como una W, se llama omega y pasa como la O larga o la O. Hasta este punto nos podemos dar cuenta que en el griego nos vamos a encontrar con más de 5 vocales. Tenemos las 5 vocales normales, alfa, epsilon, omicron, iota. Tenemos esas 4 vocales. Si ustedes checan, no tenemos la letra U, pero tenemos la letra Y, que en ocasiones sonará como la letra U, y tenemos 2 vocales extra, que son la letra epsilon, que es la E larga, y la letra omega, que es la O larga. Es decir, que en el latín contamos con 7 vocales. Por lo tanto, solamente constan de 17 consonantes.